Gloria al Señor, amados. Estamos en un tiempo especial en el que el Señor sigue ministrando nuestras vidas, sigue edificándonos y nosotros seguimos caminando en esa obediencia al Señor. Amén. Este día vamos a compartir acerca de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Somos una obra en proceso de restauración, titula así nuestra prédica este día, y vamos a entender lo que realmente esto implica. ¿Cuántos creen que son una obra en proceso de restauración? ¿Cuántos creen que son obra completa, obra terminada? ¿Alguien? No, ¿verdad que no somos obra completa, sino somos una obra en proceso de restauración? Leamos la palabra en Jeremías. Acompáñenme, por favor, a abrir sus Biblias en Jeremías 33, versos 7 y 8. Así dice la Escritura: haré volver a los cautivos de Judá y de Israel, y los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda la maldad que los llevó a pecar contra mí, y les perdonaré todos los pecados que cometieron contra mí, y también sus rebeldías. Qué tremenda promesa de parte del Señor. Qué amor, qué misericordia del Señor manifestada a través de estas palabras, amados. Realmente es glorioso. Dice lo que Él hará en nosotros. Como cristianos tenemos que perseverar en tres cosas importantes. Hemos hablado de ello. Tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo. Tenemos que estar afianzados, anclados en esa doctrina, la doctrina de Cristo. Amén. Una cosa importante. Pero también tenemos que perseverar en un testimonio auténtico. Un testimonio cristiano auténtico es el que debemos manifestar todos los días en nuestra vida. Es el fruto que tenemos que dar todos los días en nuestras vidas. Como somos luz, Jesús dice que nosotros somos la luz de este mundo. Eso es lo que tenemos que ser. Tenemos que brillar con esa luz de Dios en nuestras vidas. Pero también, amados, este día vamos a compartir de que nosotros como cristianos tenemos que perseverar en la obra de restauración de Dios en nuestras vidas. Dios está haciendo una obra y es importante que nosotros perseveremos en esa obra de restauración, que no demos marcha atrás en el proceso que Dios ha empezado en nuestras vidas. Así que este día quiero decirte con toda certeza: deja que Dios termine la obra que empezó en ti. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios nos ha dado libre albedrío. Depende de nosotros recibir o no el trato de Dios. Dios desde el principio ha establecido un libre albedrío para nosotros. Dios ha dicho que ha puesto delante de nosotros dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Él nos dice: escoge el camino de la vida. ¿Por qué te dice Dios escoge? Porque tienes libre albedrío. Porque también puedes escoger irte por el camino de la muerte. Tú decides, tú eliges. Por eso es importante que nosotros este día realmente le dejemos a Dios terminar su obra, la obra que Él empezó en nuestras vidas. Esta es una realidad, pero quienes pueden genuinamente impedir la obra de Dios en nuestras vidas somos nosotros mismos. ¿Amén? Nadie va a impedir. Ni el diablo, ni ninguna fuerza, como dice Pablo, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie. No hay ninguna fuerza que sea mayor que Dios. Pero si alguien puede impedir que la obra de Dios se complete en tu vida, eres tú mismo. Pero si tú le dices: Señor, aquí estoy, Señor, me rindo delante de ti, Señor, haz la obra en mi vida, entonces no habrá nada, absolutamente nada, que resista ese plan y ese propósito de Dios. Y eso es lo que dice Jeremías capítulo 33, el que hemos leído. Y en el verso 7 vamos a centrarnos en este verso en particular que dice: haré volver a los cautivos de Judá y de Israel y los restableceré como al principio. Aquí hay tres principios importantes que este día vamos a compartir, amados. Tres principios que resumen la obra de Dios en nuestras vidas. En primera instancia dice que Dios hará volver a los cautivos. Esto nos habla acerca de la condición en la que nosotros nos encontrábamos, la condición en la que vivíamos antes de conocer a Cristo. ¿Qué éramos? Esclavos, cautivos del pecado, viviendo en nuestra propia vida, en nuestro estilo de vida, pensando que éramos libres para hacer lo que sea. Yo soy libre. Eso es lo que decíamos muchos de nosotros, ¿verdad? Pero éramos esclavos del pecado. Sin embargo, Cristo nos ha rescatado de esa cautividad. Y también esta palabra dice, apuntando el segundo aspecto, dice que Dios los restablecerá. ¿Qué significa esto, amados?
Nos está hablando de una obra de restauración. Una vez que somos libres, tiene que empezar el proceso ¿de qué? De restauración. Diga conmigo, restauración. Esa es la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito? El tercer aspecto importante de este verso dice, como al principio. Entonces Dios nos saca de la cautividad, nos restaura y nos quiere como al principio. Amén. La cautividad es privación de libertad y el Señor nos rescata a nosotros de esa cautividad. El día que le rendimos nuestras vidas a Cristo, ese día fuimos libres de la cautividad. Pero aquí la obra no está completa. La libertad está completa. Pero la obra de Dios continúa en nuestras vidas. Fuimos rescatados de la cautividad. Sin embargo, ahora Dios nos somete a un proceso de restauración. Y saben que la cautividad más fuerte de un hombre, que alguien, un ser humano pueda experimentar, es la de su propio orgullo. ¿Sabían eso? Uno es cautivo de su propio orgullo, de su propio espíritu que está ligado al pecado. ¿Saben por qué la gente no quiere permitirle a Cristo gobernar sus vidas? Por orgullo. Porque dicen, no, nadie más que yo gobernaré mi vida. Cuando de pronto hacemos una invitación después de predicarle el Evangelio a una persona, ¿quieres rendirle tu vida este día a Cristo? La piensa 2 veces. Dice, no estoy seguro, no creo. Porque no está dispuesto a rendirle su ser entero a Jesucristo. Ese es el orgullo que nos separa de Dios. Entonces no hay una fuerza mayor de cautividad que la de tu propio espíritu que está atado al pecado. Y de allí es donde Dios quiere darte libertad. Amén. Amén. Pero si tú conociste a Cristo, ya eres libre. Si conociste a Cristo, significa que tú ya le rendiste tu vida a Cristo. Significa que realmente pasaste por esa barrera de tu orgullo y le entregaste tu vida a Cristo. Ahora, Él está gobernando tu vida. ¿Saben? Alguien puede ser prisionero y puede ser un prisionero de cadena perpetua. Como que muchos condenados así están en las diferentes cárceles, en los diferentes países del mundo, ¿verdad? Sin embargo, es maravilloso cómo la obra del Señor llega hasta las prisiones. En mi país recuerdo, simplemente en uno de los centros penitenciarios existían varias iglesias. Ahora, yo no sé por qué tantas iglesias en un centro penitenciario, en lugar de unirse todas, ¿verdad? Bueno, allá el tema dejamos aparte. Sin embargo, habían iglesias dentro de las mismas cárceles, predicándoles allí la palabra del Señor. Por la gracia del Señor, Él me permitió ir a la cárcel a ministrar una obra hermosa, el bautismo en agua. Algunos prisioneros que ese día le entregaban su vida al Señor y pasaban por las aguas del bautismo. Era algo maravilloso. Si bien estaban prisioneros, cautivos de esa libertad física, sin embargo se podía ver que en estos hombres existía realmente la libertad espiritual. Ellos estaban llenos de gozo, su espíritu no estaba cautivo, sino estaba libre. Amén. Esa es la obra que el Señor hace. La libertad espiritual va más allá de las 4 paredes o de las cadenas con que las personas puedan estar atadas. Pero también conocemos a personas que aparentemente son libres. Sí, físicamente son libres, pueden ir donde quiera que ellos deseen, pueden comprar lo que sea, pueden estar donde sea que ellos deseen. Sin embargo, son cautivos en su espíritu, cautivos del pecado. Solamente Dios puede traer esa libertad a nuestras vidas. Ahora, Dios trae libertad a nuestras vidas, nos saca de la cautividad. ¿Con qué propósito? Nos dio libertad para buscar el ser llenos del conocimiento de su palabra. Amén. Para que a partir del conocimiento de su palabra nosotros realmente podamos amar al Señor con todo nuestro corazón. Para que podamos buscar hacer la voluntad de Dios. Para eso Él nos da su palabra. Para eso tenemos el consejo de Dios. ¿Para qué? Porque el corazón nuestro está diciéndole, Señor, ¿qué hago? Señor, guíame, muéstrame tu voluntad. Quiero hacer las cosas que te agraden a ti. Y el Señor va mostrándonos a través de la palabra cuál es su voluntad. ¿Y para qué estamos en este lugar? Para conocer la voluntad del Señor, porque queremos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vayamos a Isaías capítulo 5, verso 13. Así dice la Escritura. Por eso mi pueblo fue llevado cautivo, por su falta de conocimiento. Sus mejores hombres murieron de hambre, sus multitudes murieron de sed. Qué situación más trágica, ¿verdad? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios?
fue llevado cautivo. ¿Por qué? Por su falta de conocimiento. Y aquí la palabra conocimiento se refiere al conocimiento de la ley o de la Torá. La ley o la Torá era la ley que Dios les había dado a su pueblo Israel, la ley de Moisés también conocida, o el Pentateuco. Esa es la ley de Dios, y el pueblo de Dios no conocía la ley de Dios. Es la cosa más trágica que puede acontecerle al pueblo de Dios, no conocer la ley de Dios, no conocer la palabra del Señor. Es lo más trágico que a nosotros como cristianos puede acontecernos, no conocer genuinamente la palabra del Señor. Y al no conocer la palabra del Señor, estando aún libres, podemos volver a la cautividad, ¿verdad? El pueblo no tuvo conocimiento, sus mejores hombres murieron de hambre espiritual. Qué tremendo, ¿no? Murieron de hambre espiritual porque dice, no tuvieron conocimiento. Muchos de nosotros hemos venido a los pies de Cristo, hemos experimentado esa libertad, pero si no nos adentramos en el conocimiento de su palabra, pronto también estaremos muriéndonos de hambre espiritual y estaremos secándonos de esa sed. Dice, la multitud murió de sed. Qué trágico, es lo peor que puede acontecerle al pueblo, morir de sed. Cuando Jesús dice que Él es el agua de vida, Jesús dice, vengan y beban. Él nos ofrece gratuitamente tanto el pan como el agua. Él no cobra. Pero muchos cristianos están muriendo de hambre y de sed espiritual. Cuando la palabra, el buffet está servido, es gratis. Y el agua también es gratis. No cuesta nada. Amén. Es importante que nosotros realmente entendamos esto, amados hermanos. Es importante que nosotros le demos el lugar que Dios dice que tiene la palabra del Señor en nuestras vidas. Pero no vengamos a la palabra simplemente porque tenemos que hacerlo. Ay, no me queda otra, que tengo que hacerlo. Sino vengamos a la palabra porque eso es lo que, como decía el salmista, delicias a mi paladar. Más dulce que la miel es tu palabra. Vengamos a la palabra del Señor porque en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, decía el salmista. Ese es el corazón que tenemos que tener, el corazón de aquel hombre que verdaderamente amaba a Dios. El corazón de este hombre que dice, este hombre es conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque amaba la palabra del Señor, para guardar, para ponerla en obra en su vida, porque él no quería pecar contra Dios. Y porque también encontraba en la palabra delicias. Amén. Diga conmigo, delicias. ¿Así es la palabra en su vida? ¿Así es la palabra en su vida? ¿Usted realmente se deleita en la palabra del Señor? Leamos Gálatas capítulo 5, verso 1, dice: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Qué es lo que Cristo hizo en nuestras vidas? Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, dice el apóstol Pablo. Y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. El yugo de la esclavitud, ese yugo pesado que está ahí sobre tu cabeza, que no te permite caminar, que no te permite ser libre, que no te permite avanzar en la obra del Señor, que no te permite a ti vivir en la libertad que Cristo ya te hizo libre. Amén. A veces ese yugo de esclavitud aún nos está poniendo ese peso tan difícil y pesado sobre nuestro cuello, sobre nuestra cabeza, que venimos y alabamos al Señor como si fuéramos momias de Egipto. Saben cómo son las momias de Egipto, ¿no? Ya saben, no más explicaciones. Sin embargo, tenemos que venir a alabar a Dios con libertad. Amén. Cuando dice, levanto mis manos, entonces también estamos adorando con inteligencia. Eso significa levanto mis manos. Y cuando dice, yo danzo, ¿qué tenemos que hacer? Yo danzo. Danzar para el Señor. ¿Cómo en el mundo danzábamos antes? Los pies temblaban cuando la salsa empezaba a sonar. ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Bueno, a mí por lo menos me gustaba la salsa. Por eso menciono la salsa, pero cualquier ritmo de música, de pronto sonaba la música y ya, éramos como un trompo. Pero hemos venido a los pies de Cristo y nos volvemos en unas momias en la iglesia. No, tenemos que alabar a Dios con libertad, amados.
Tenemos que alabar con libertad. Dice que nosotros debemos caminar en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Porque no estamos haciendo ninguna cosa para el mundo, para agradar al mundo o a las personas, sino para Dios. Amén. Así como David no le importaba, él estaba vestido con las vestiduras reales y la mujer desde la ventana mirando, mira ese rey, mira ese David, menospreciando a su propio esposo. Pero David decía, no me importa que me menosprecies, porque yo no agrado a los hombres, yo agrado a Dios. Y el rey danzaba. Y saben qué bonitas son esas danzas, ¿no es cierto?, de los israelitas. Y danzaba ese hombre con todo su corazón delante del Señor, porque era libre. Amén. Amén, amados. Es importante que nosotros realmente vivamos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Aquí dice el apóstol Pablo, manténganse pues firmes. Y esta palabra firmes en Gálatas 5:1 es la palabra griega steko. Y steko, de ahí proviene la palabra estaca. Se pueden dar cuenta lo que significa, ¿no? Entonces Pablo dice, sean estacas en su cristianismo para que cuando venga el pecado no los arrastre. Pablo está diciéndonos, sean estacas bien ancladas en terreno firme para que perseveren, para que cuando venga el pecado no los mueva ni un milímetro. Amén. ¿Qué hacemos cuando vamos a la playa y llevamos unas buenas, ¿qué se llaman esas? Sombrillas. Bueno, llevamos, ¿no es cierto?, nuestras diferentes cosas a la playa y tenemos que anclarlas bien porque a veces los días son muy ventosos. Esas sombrillas bien ancladas no se van a mover. El viento no las va a mover. Y en ese sentido el apóstol Pablo nos dice que nosotros seamos esas estacas firmemente ancladas en Cristo, en la palabra, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén, amados. Es realmente importante entender la palabra. No podemos nosotros ceder al pecado. Tenemos que ser estacas clavadas, bien firmemente establecidas en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando ahora nosotros profundizamos el conocimiento de la palabra del Señor, realmente ahí vamos a descubrir el nivel de esta libertad que Cristo nos hizo libres. Este es un asunto de fe, amados. Amén. Ya se imaginan ustedes cuando Israel estaba entrando, hacia la tierra prometida, el primer obstáculo que tenían que conquistar era Jericó. Dios les dice a Israel, ustedes van a dar vueltas. 6 días, una vuelta. Y el 7º día, 7 vueltas. ¿Qué tiene que ver esto con esa acción que ellos debían tomar de conquistar una ciudad, dar vueltas? ¿Qué relación tiene? ¿Qué? Parece que en la lógica humana obviamente nada, ninguna, y realmente ninguna. Sin embargo, esto es obediencia a Dios. Amén. Esto es fe en Dios. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué le estaba enseñando Dios a su pueblo Israel? A tener fe y obediencia. A creer en Dios. Si Dios dice que dé vueltas, bueno, yo doy vueltas. Me imagino que el primer día daba vuelta a ese pueblo. Nada. Alguien le preguntó, ¿y tú qué sentiste? Nada. Segundo día seguían dando vueltas. ¿Sentiste algo? Nada. Tercer día, cuarto día, quinto. 7º día. ¿Qué pasó el 7º día? La 7ª vuelta. Los muros cayeron. Los muros cayeron. Allí estaba ese pueblo, me imagino, tan asombrado por la obra maravillosa de Dios. Hay muchas cosas que hacemos nosotros que no tienen lógica. Amén. De pronto, no sé, te vas a sentir cuando estás danzando para Dios, no sé qué. No he visto esto, ¿no? O sea, y mucho más si venimos de una tradición católica, ahí vamos en la iglesia, no se mueve ni una mosca. Pero de pronto tenemos que alabar a Dios, tenemos que aplaudir, tenemos que levantar las manos, tenemos que dar un grito de júbilo, como que esto no tiene sentido. Pero si dice la palabra de Dios, eso es lo que yo tengo que hacer. Amén. Si dice la palabra del Señor, si me manda el Señor a través de su palabra, eso tengo que hacer. Y allí es donde la libertad espiritual va a ponerse en manifiesto en mi vida. Amén, amados. A mí me tocó vivir en mi vida cristiana muchas cosas de estas. Un día el pastor dijo, a ver, vamos a todos caminar alrededor de la iglesia. ¿Qué? Vamos a caminar y proclamando, Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Jesús, tú nos has dado la victoria. Y todos caminábamos en Cristo soy más que vencedor. En Cristo somos más que vencedores.
Y estábamos así como Israel, dando vueltas y vueltas al muro de Jericó. Y realmente, a medida que caminábamos, en Cristo somos más que victoriosos, en ti somos más que victoriosos. De pronto empezaba a experimentar en mi espíritu algo poderoso, que traía libertad, una libertad. Y de pronto sí, llegué a la iglesia y ese día, justamente mi mente estaba perdida en cualquier parte. Eso me pasa solamente a mí, no a ustedes, ¿no? Pero ese día mi mente estaba en cualquier parte. La alabanza, todo fluía, pero mi mente estaba en otra parte. Pero a medida que empezaba a proclamar en Cristo soy más que victorioso, a medida que empezaba a caminar, empezaba a sentir algo espiritual manifestándose en mi vida, esa libertad verdaderamente viniendo a mi vida. Amén. Muchas veces llegamos a la iglesia con cargas pesadas y si les vamos a decir hagamos esto, amados, es lo que Dios dice que hagamos. Es lo que la palabra de Dios nos dice. No vamos a hacer ninguna cosa obviamente extraña que no sea bíblica. No les vamos a llevar a ninguna práctica que no sea bíblica. Pero sí tenemos que caminar nosotros en todo lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que mover nuestra fe, poner en acción nuestra fe. La palabra dice, si no nos hacemos como niños, no podemos heredar el reino de los cielos. Tenemos que tener ese corazón para recibir la palabra del Señor y caminar en esa palabra, amados. Amén. Vayamos al Salmo 68, verso 18, que dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. ¿Qué hizo Dios por nosotros? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Este es un pasaje profético de la obra de Cristo. Ya en el libro de los Salmos, hace muchos años antes, está profetizándose de la obra que Cristo haría en la cruz del Calvario. Subiste a lo alto. ¿Dónde fue lo alto? Lo alto fue la cruz. Y de la cruz a su trono. Luego dice, cautivaste la cautividad. Esta fue la obra maravillosa de Cristo, cautivó la cautividad. Esta expresión realmente es grande, es maravillosa. Nos está hablando de todo tipo de cautividad que teníamos nosotros, todo tipo de pecado, todo tipo de pesadez. Toda obra que nos aprisionaba fue cautivada por Cristo. Amén. Aquello que nos aprisionaba, Cristo vino y lo aprisionó. Y a nosotros nos dio libertad. Esa fue la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La libertad que Él pagó por nosotros con su sangre preciosa es una libertad mucho más grande de lo que tú puedes imaginarte. Solamente Dios te manda a caminar en fe, creyéndole a Él, creyendo, confiando en la palabra del Señor. Cautivaste la cautividad. En otras palabras nos dicen, no hay prisión. No hay ninguna cautividad de la que Cristo no pueda hacerte libre. ¿Con qué estás luchando este tiempo? ¿Qué es lo más duro, lo más pesado que estás enfrentando? Mucha gente dice, pastor, es que no puedo con esto. Si tú realmente le entregaste tu vida a Cristo, no hay cautividad que te cautive. Porque toda cautividad fue por la muerte de Cristo Jesús. Cautivaste la cautividad. La cautividad fue cautiva. Eso es lo que dice la palabra. Amén. El prisionero, o sea, el que te aprisionaba fue aprisionado. Eso es lo que nos está diciendo. Así que no tenemos ningún pretexto para cometer faltas continuamente y decir es que no puedo. Si no puedes, hay una sola razón. Es que genuinamente no le rendiste tu vida a Cristo. Si no puedes con algo que te controla, esa fuerza que te controla, si es más grande de lo que tú puedes hacer, es que realmente no le entregaste tu vida a Cristo. Porque si tú le entregaste tu vida a Cristo, si tú le rendiste tu vida a Cristo, no hay fuerza que te pueda controlar. Porque no hay nada más grande que Cristo. Y dice la palabra que Cristo mora en nuestros corazones. Amén. Cristo llevó toda cautividad. Cristo puede hacernos libres de cualquier prisión, amados hermanos. De cualquier prisión, ponle el nombre y apellido a esa cautividad, a esa prisión. Cristo te puede hacer libre de esa prisión. Amén. No hay cosa que pueda aprisionarnos y decir, no, esto supera toda obra que Cristo pueda hacer. En la cruz del Calvario Él dijo, consumado es. No hay nada más que Cristo podía hacer. Él pagó el precio total y Él nos dio esa libertad
Eso es lo que representa esta palabra profética tan maravillosa expresada en aquel salmo. Llevó cautiva la cautividad. Y también dice en este mismo salmo, tomaste dones para los hombres. Tomaste dones. ¿Qué son los dones? Regalos. ¿Cuál es el regalo más grande que un cristiano pueda tener? Una vez siendo ya libre, Dios te ha libertado, te ha rescatado de la esclavitud. Ahora tienes un regalo maravilloso. ¿Saben qué? Ese don maravilloso se llama el Espíritu Santo. Porque cuando Él murió en la cruz del Calvario y Él subió hasta su trono de gloria, Él dijo que iba a enviar al Espíritu Santo. Amén. No estarán solos, les dijo a sus discípulos, les enviaré al Espíritu Santo. Y una vez que Cristo subió a su trono en el cielo, envió al Espíritu Santo para que nos recuerde todo lo que Él nos ha enseñado, para que Él nos dé la fuerza, para que Él nos dé permanentemente el deseo, o sea, el querer y el hacer, para que nosotros caminemos en Él, para que caminemos con Cristo, para que caminemos victoriosos, para que cuando cualquier situación difícil que se sobrevenga sobre nuestras vidas, circunstancias adversas que vengan a nuestras vidas, nosotros podamos caminar sobre esas circunstancias. La fuerza del Espíritu Santo morando en nosotros. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 14, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Ese es el regalo más grande, el don más perfecto que tenemos nosotros como cristianos es ser guiados por Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, ¿habrá forma de tropezar? No. Si el Espíritu Santo mora en tu corazón, no hay ninguna cadena que estará atando tu vida. No hay ninguna cadena que te esté aprisionando. No hay situación, no hay prisión de la que tú no puedas salir. Ese es el don más perfecto que tenemos nosotros, el ser guiados por el Espíritu de Dios y de manera permanente, todos los días de nuestra vida. También dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice la palabra? Donde está el Espíritu del Señor, diga conmigo, allí hay libertad. Allí hay libertad, donde está el Espíritu del Señor. Este es el mismo concepto que nos enseña Jeremías 33:7, que nos dice que Él nos ha rescatado de la cautividad, nos lleva a un proceso de la restauración para hacernos libres, para llevarnos al principio, que es lo mismo, para darnos libertad. Todos hemos sido sacados de la esclavitud. Todo aquel que tiene convicción de pecado en su vida sabe que fuimos rescatados de la esclavitud. Amén. Hemos sido liberados por Cristo Jesús. Es una promesa maravillosa del Señor, es una realidad de nuestras vidas. El que ahora está en paz con Dios puede decir, Cristo me ha librado del pecado. ¿Cuántos están en paz con Dios? ¿Cuántos tienen amistad con Dios? Eso significa estar en paz con Dios. Estás en amistad con Dios, Cristo es tu amigo. Amén. Y tú sabes que Cristo es tu amigo porque sabes que Él te ha rescatado de la esclavitud. Es tu convicción. Lo segundo que Dios hace es restablecernos. Porque Él dijo, los restableceré. Aquí habla de la obra de restauración. Y la restauración es un proceso, amados. El momento en que Cristo entró a nuestras vidas y nacimos de nuevo, fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Pero ahora estamos siendo introducidos a un proceso de restauración. En un instante es que pasamos de la cautividad del pecado a la libertad espiritual. En un instante. El momento que realmente tú te rendiste, ese momento. Pasaste de la cautividad del pecado a la libertad espiritual. Esa fue una realidad, fue instantánea. Pero restablecer es un proceso. El proceso de restauración es un proceso. Amén. Y el Señor tiene ese propósito de restablecer para llevarnos al estado original. Imagínense lo que pasa usualmente en las situaciones, las carreteras. Uno choca en un instante, ¿verdad? ¿Cómo queda el auto después de un choque con tanta velocidad en estas carreteras? Queda muy mal. Tú vas al mecánico. El mecánico te dice, muy bien, señor, deje su auto. Hay que hacer mucho trabajo de reparación.
Y de pronto dice, ok, está bien. ¿Puedo volver mañana para que me entregue el auto? ¿Será posible? ¿Y por qué entonces muchos de nosotros queremos ya no más las cosas restauradas y restablecidas en nuestras vidas? No, el mecánico le dirá, esto va a llevar tiempo. Vamos a reparar este auto, pero va a tomar su tiempo. El proceso de restauración toma tiempo, amados. No porque Dios no pueda hacerlo, no porque Dios no tenga el poder. Por supuesto que Dios puede hacerlo. Pero el proceso nos lleva a nosotros a madurar espiritualmente. El proceso nos lleva a nosotros a ser pacientes. El proceso nos lleva a nosotros a confiar en Dios. El proceso es para nosotros, no es para Dios, es para nosotros. Amén. En ese proceso Dios te va a enseñar muchas cosas. Ahora, hablemos un poco más de esta obra en otro ejemplo. Imagínense que alguien es de pronto aprisionado por unos hombres malos, unos raptores, unos secuestradores que te llevan a un sitio de esos ófricos. Estás sin comer o comiendo mal. Estás un buen tiempo en ese lugar. Y de pronto la policía te está buscando, pasan las semanas y, qué sé yo, al mes llega la policía donde estás y te rescata. Se da el proceso de liberación. Estabas en cautividad y de pronto la policía te liberó. Amén. En un instante te libera. Esa obra, esa acción es en un instante. Ellos tienen que actuar rápido y te sacan de tu cautividad. Te libertan de tus captores, de tus raptores. ¿Cómo estás después de la liberación? ¿Cómo está tu estado físico? ¿Cómo está tu estado anímico? Obviamente te sientes bien porque bien, ya no estás en ese lugar tan ófrico, ese lugar tan sucio, oscuro, donde estabas. Fuiste sacado de allí. Ahora eres un hombre, una mujer libre. Sin embargo, hay un proceso que tiene que ser restaurado en tu vida. Tal vez directamente de ese lugar te van a llevar al hospital y en el hospital te van a empezar a poner sueros, te tienen que empezar a reanimar, tienen que empezar a restaurar muchas cosas que habías perdido. Ese es el proceso en el que estamos nosotros, amados. Cristo nos libertó y esa libertad fue simplemente instantánea. El momento que tú creíste pasaste de la cautividad a la libertad. Sin embargo, la obra de restauración es un proceso el que estamos viviendo, ¿verdad? Es un proceso continuo. Nuestra libertad por el poder de Dios fue instantánea, pero el proceso de restauración lleva su tiempo. ¿Cuántos de ustedes realmente no están satisfechos con quiénes son, con cómo son ustedes espiritualmente hablando? ¿Cuántos quisieran cambiar muchas cosas que hay en ustedes? ¿Cuántos están a veces enojados con ustedes mismos? ¿Sí? ¿De verdad están enojados? Dicen, ¿por qué actúo así? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué tengo este temperamento? ¿Por qué? Yo quisiera cambiar esto, ¿verdad? ¿Saben? Estamos en un proceso de restauración. Dios está restaurándonos. Somos libres, pero estamos en proceso de restauración. Ya no estamos en la cautividad del enemigo, pero estamos en proceso de restauración. Amén, así que simplemente permite a Dios que siga haciendo esa obra de restauración. Ahora lo maravilloso, ¿no es cierto? Esto es importante, entender cuánto ya hemos superado en ese proceso. ¿Quiénes éramos hace tiempo y quiénes somos ahora? Hay una diferencia, ¿verdad? Esa es la que tiene que alentarnos a seguir adelante. Animados en ello tenemos que seguir caminando con el Señor. Gracias, Dios. Yo sé que estoy avanzando. Señor, la gente dice que estoy avanzando. Mi esposa dice que estoy avanzando. Sobre todo tiene que ser el principal ánimo, ¿no? Esposas, animen a sus esposos. Y esposos también a sus esposas. Animémonos, alentémonos mutuamente. No estemos señalando la parte que todavía no hemos superado o que su pareja no ha superado, sino hablen de lo positivo. Hablen de las cosas que sí han avanzado. Vayamos ahora a otro ejemplo. Cuando Israel fue liberado después de 400 años de cautividad, ellos eran cautivos en Egipto, eran esclavos en Egipto, pero Dios de manera maravillosa los liberó de esa cautividad, de esa esclavitud de Egipto. Imagínense 400 años viviendo en cautividad. Y ellos fueron sacados de la cautividad y llevados hasta el monte de Sinaí.
Pero en el monte, allí en el pie de ese monte, ¿qué hicieron? Un becerro de oro. No. ¿Cierto? Sí. ¿Adoraron al becerro de oro en Egipto? No. Adoraron allí a los pies del monte Sinaí. ¿Y los israelitas eran libres de la esclavitud? Sí. Sí, ya atrás quedaron los egipcios. Y aquellos últimos que iban persiguiendo, aquel ejército que iba persiguiendo, ¿dónde quedó? Como dice la canción, no sé, una canción que yo recuerdo hace muchos años. Los carros del faraón, ¿recuerdan algunos de ustedes que son un poco antiguos en el Señor? Los carros del faraón fueron sepultados allí, en el Mar Rojo, y quedaron atrás. Echó a la mar los carros, ¿recuerdan? Oh sí, yo recuerdo, y danzaba y saltaba, gozándome con todo lo que significó la libertad de Cristo en mi vida, porque los carros del faraón fueron sepultados en las aguas de aquel mar. Ahora están libres de la esclavitud de Egipto. Están ya en el monte Sinaí. Pero este pueblo necesitaba ser restaurado. Si bien ellos habían salido físicamente de Egipto, Egipto todavía estaba en sus corazones. La cultura, el estilo de vida, de idolatría que ellos habían visto. 400 años, imagínense, llenándose de basura de Egipto. Y salieron ellos, estaban físicamente libres, pero en su mente, en su corazón todavía había cosas que tenían que ser restauradas. Entonces dice la palabra del Señor que Moisés les trajo los 10 mandamientos, les trajo la ley de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Este pueblo es libre, pero necesita ser restaurado. Yo le voy a enseñar a este pueblo a amarme a mí, y para que me ame, le daré mis mandamientos. Allí es donde Jesús dice, el que me ama, ¿qué dice? El que me ama mis mandamientos va a guardar. El que me ama guarde mis mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor? Si tú realmente dices amén y lo haces con convicciones porque estás amando la palabra del Señor. Y amar significa guardar la palabra del Señor. Amar significa poner por obra, obedecer la palabra del Señor. Y la Biblia dice que las cosas nos muestran qué cosas nosotros debemos ser restaurados. A medida que tú vas estudiando la palabra del Señor, a medida que vas escuchando un mensaje, Dios te está hablando en qué áreas tienes que ser restaurado. Dios te dice, te va apuntando, este es el área donde tienes que ser restaurado. Y tú dices, amén, Señor, Dios, haz la obra que tengas que hacer en mi vida. ¿Verdad? Cada vez que tú vas a la palabra del Señor, el Señor te va mostrando, la palabra es como un espejo para nosotros. En ese espejo vemos, uy, tengo una mancha negra, ni siquiera me fijé esta mañana, salí corriendo y tengo una mancha, tengo que quitármela. Ese es el espejo de la palabra. Tú vas a la palabra y dices, ¡ay! ¿Y este grano cuándo salió? ¿Verdad? Tratamiento. Entonces tenemos que desaparecer ese grano de la cara. Así es como Dios va haciendo su obra en nuestras vidas. En cada área Él va restaurándonos. A través del conocimiento de la palabra tú vas descubriendo dónde tienes que ser restaurado. ¿Qué área de tu vida necesita ser restaurada? En muchas áreas estamos ya libres nosotros. En muchas áreas estamos bien. Pero en otras áreas no estamos bien. Tenemos que ser restaurados por el Señor. Ahora leamos lo que dice la palabra en Efesios 4, 31 y 32. Dice la Escritura, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué dice aquí la Escritura? Pídanle a Dios que les quite la gritería, la maledicencia, el enojo. ¿Eso dice? Dice, quítense ustedes. Quítense ustedes. No es que son libres, ya son libres. No hay más esclavitud, quítense, sáquense esas cosas. Es que si tú eres lo que dice la palabra bueno, algunos rasgos que va mencionando, ¿no es cierto?, de aquellas personas amargadas, que se enojan, que tienen ira, que están con la gritería, con la maledicencia, hablando siempre malicia. Si hay eso en ti, quítate.
¿Qué esperas? Quítate. Tienes el poder de Dios en ti. Tienes el Espíritu de Dios en ti. Todo lo que tienes que hacer simplemente es quítate eso. Imagínese si una persona que no tiene a Dios en su vida, un día dice, estoy cansado de ser alcohólico, voy a dejar el... O otra persona dice, estoy cansado de fumar, o simplemente porque el médico le dice, Señor, si usted sigue fumando va a morir. Entonces esa persona dice, no más. A veces se pone en una autodeterminación firme y no lo hacen. No lo hacen más, no hacen más las cosas malas que estaban haciendo. Imagínense si una persona simplemente con una voluntad firme puede hacer eso. ¿Cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarnos. Quitarnos. Quítense ustedes, dice el Señor. Y esa es una obra de nosotros. Dios ya nos ha dado su provisión. Así como Dios le dio a Israel la ley para que lo conozcan a Él, mientras más tú te metes en la palabra del Señor, más lo conocerás. Mientras más te metes en la palabra del Señor, más lo amarás. Mientras más te metes en la palabra del Señor, la obra de restauración será más rápida en tu vida. Es importante que nosotros trabajemos con eso. Trabajemos con la palabra del Señor para que la obra de restauración venga a nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que trae libertad a nuestras vidas, pero el proceso de restauración debe ir estrechamente ligado con el conocimiento de la palabra del Señor. En mi vida cristiana, bueno, ya estoy casi cerca de los 30 años de ser cristiano, he conocido a muchas personas que genuinamente han venido a la libertad de Dios. Hemos tenido muchos retiros donde la gente, después de escuchar 3 días intensos la palabra del Señor, pero llegaban de esos retiros con un rostro totalmente diferentes, cambiados, mudados por Dios. Pero pasaban 3 meses y otra vez estaban atrás, otra vez en el pecado, otra vez en el mismo estilo de vida de antes. ¿Cuál fue el problema? No hubo restauración. Hubo libertad, pero no hubo proceso de restauración. Entonces volvieron otra vez a la esclavitud. Por eso es importante que nosotros hagamos lo que hizo la iglesia. La iglesia cristiana primitiva lo que hizo es discipular. Amén. Discipular, y la gente, los cristianos permanecían después de ser libres, después de salir de la cautividad de la religiosidad del pecado. Ellos empezaban a estudiar la palabra del Señor, y dice todos los días, no cesaban en las casas, en la iglesia, en el templo y en las casas, no cesaban ellos de estudiar la palabra del Señor. El proceso tiene que ser continuo. Amén. Tiene que ser continuo, tenemos que trabajar en ello. La palabra de Dios tiene que actuar en nuestro proceso de restauración. Y hay mucha confusión en esto. Muchos dicen, pero si soy libre, ¿por qué siguen viniendo las tentaciones a mi vida? Si soy libre, pero hay esos pensamientos que me atormentan. Las tentaciones van a estar siempre. Todos los días Jesús fue tentado. Que no conoció pecado, ¿no es cierto? Fue tentado. Y nosotros somos tentados. El hecho de que seamos tentados no significa que todavía vivamos en la esclavitud, no. Pero es la confusión de muchas personas, están totalmente confundidas. Eres libre de la esclavitud, pero estás en un proceso de restauración. Amén. Y para que ese proceso sea más pronto en tu vida, tienes que ir a la palabra del Señor. Tienes que trabajar que la palabra actúe en tu vida. Y esa palabra, como decíamos del salmista, te hará amar a Dios. Te hará amar la misma palabra. Te hará depender de Dios. Te hará buscar la voluntad de Dios. Te hará fuerte espiritualmente para rechazar cualquier tentación. Cuanto la tentación, cuando el enemigo venga con toda su furia, la fuerza tuya será mayor, porque estarás descansando en la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Amén, amados. Pero si tu razón principal, por ejemplo, de obedecer la palabra de Dios es simplemente, bueno, tengo que obedecer porque tengo que hacerlo, no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Hay mucha gente que simplemente teme la palabra de Dios porque tiene miedo de Dios, o porque el pastor les metió miedo. Y muchos pastores, déjenme decirles, hago un paréntesis en esto, todo lo que hacen es meterles miedo y miedo y miedo a la gente, y los tienen como unos robotitos ahí, todos caminan derechitos en esa iglesia, pero son gente sometida al temor.
Dios no nos quiere someter al temor. Dios, ¿qué hizo? Nos hizo libres, libres, libres. ¿Y para qué tenemos que buscar la palabra del Señor? Para amarlo al Señor, para tener una relación con Dios de amor, no de temor. Ay no, tengo que hacer esto, porque si no el rayo de Dios va a descender sobre mi vida. No, haz lo correcto, no porque estés pensando que Dios va a mandar un rayo para destruirte. Haz porque lo amas a Dios. Haz porque realmente Dios es lo más hermoso en tu vida. Él es lo más sublime, Él es lo más grande que te pudo acontecer. Ámalo al Señor. Si tú vas a la palabra del Señor con ese corazón, vas a amar la palabra y vas a amar a Dios. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la obra de libertad que Dios quiere hacer en nuestras vidas, amados hermanos. Dios no quería que su pueblo solamente obedeciera la ley, sino que amara la ley. Dios no quiere que solamente obedezcamos, sino que Dios desea que amemos su palabra. Amén. Que amemos su palabra. Les hago una comparación. Una relación marital. Imagínense, yo soy el esposo y digo, tengo que portarme bien porque si no, ¿qué dirían los vecinos? Hablarían mal de mí. No, si mi esposa me sorprende en algo ilícito, seguramente que ella se pondría muy furiosa. ¿Esa es mi motivación de ser fiel a mi esposa? No. Yo no haría ninguna tontera porque la amo. Amén. Simplemente, en resumen, no haría ninguna cosa loca, tonta, porque la amo. Lo mismo con Dios. Yo no quiero hacer ninguna cosa tonta ni loca, porque amo a Dios. Amo a Dios. Amo a Dios, amo a Dios y quiero amarlo cada día más y más. Y por eso voy a la palabra, porque amo a Dios, porque la vida de Dios desciende a mi vida a través de su palabra. Es lo que tenemos que hacer, amados, realmente amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué dice Jeremías 33:7, nuestro verso de estudio? Dice, y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Como al principio. Esto significa ir a la meta. Esa es la meta de Dios, llevarnos como al principio. ¿Saben ustedes que solamente los que llegan a la meta son los que reciben el premio? ¿Sí o no? Sí. Ese es el principio de Dios. Dios quiere llevarnos a la meta. Desde el principio Dios tenía un plan para cada uno de nosotros. Tenía un plan, desde el principio. Y era establecido un plan para todo el mundo, desde el principio. Ya la muerte de Cristo Jesús estaba establecida desde el principio. Todo el plan de Dios estaba trazado desde el principio. Imagínense, Dios, particularmente hablaré de mí, ¿no? Porque a veces puedo mencionar a alguno de ustedes y sentirse ofendidos. ¿Por qué el pastor habla de mí? Bueno, desde el principio Dios trazó un plan para Marco. Él diseñó su plan maestro. Y de pronto Marco, por X, Z razones, se desvía del plan de Dios. Pero Dios, paciente y amorosamente, ¿qué hace? Venga aquí. Otra vez en el camino, en el proceso, porque esta es la meta para ti. Este es el plan que tracé para ti desde el principio. Dios no es hombre para que se arrepienta, dice la palabra. Vale decir, ya 5 años de cristiano, ¡ay! Me equivoqué con Marco. No era eso lo que yo quería con Marco. Así que tengo que cambiar el plan para él. No, Dios no es así. No es así, ¿verdad? Él desde el principio estableció una obra para cada uno de nosotros y quiere llevarnos allí, al principio, al Génesis. El principio de Dios para nuestras vidas. Dios ha diseñado un plan maestro para ti. Algunos de ustedes dirán, para mí, pero yo no sé, yo pienso que no sirvo para nada. Es lo que el enemigo te hizo pensar, pero Dios tiene un plan maestro para ti. Ese amén como que está muy tímido. Dios tiene un plan maestro para ti. Amén. Tenemos que tener convicción de esto. Dios realmente ha establecido algo maravilloso para nosotros desde el principio. Ahora puede ser que tú te hayas salido de ese plan. Dios amorosamente te va a volver otra vez al camino, al proceso. No sé qué estés viviendo, tal vez en este mismo momento tú estés viviendo definitivamente lejos del camino que Dios ha establecido para ti.
pero Dios te va a volver. Porque ese es el plan de Dios. Los haré volver como al principio. Al principio, a la meta, a lo que yo he establecido para ti. A eso te haré volver, te traeré de donde estés, te meteré una vez más al camino. Porque este es mi plan para ti, dice el Señor. Vayamos a Génesis a propósito, capítulo 1, verso 27. Dice la Escritura: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí la palabra imagen es la palabra hebrea Tselen, así se más o menos pronuncia, con T al principio. Tselen significa sombra, significa figura representativa y significa parecido. Entonces dice que Dios creó al hombre a su imagen. Lo hizo como esa sombra suya, como esa figura representativa, con un parecido suyo. Eso significa a su imagen. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Esto es lo que Dios quiere que el hombre sea. Y cuando digo el hombre estoy hablando en sentido genérico. Tu hombre, tu mujer. ¿Sabe? Dios quiere que seas esa figura representativa del mismo Dios. Amén. Cuando caminamos en la mañana o por la tarde principalmente, ¿qué vemos? La sombra, nuestra sombra. Y Dios quiere eso de ti. Que seas esa figura representativa de Dios. Que Dios diga, este es mi hijo. Porque está mostrando y manifestando mi misma naturaleza, mi propia naturaleza. Y Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí la palabra formó expresa la idea de embutir en un molde para darle una forma. Así como a ustedes les gustaba hacer las gelatinas, ¿verdad? Bueno, antes que bueno, pues nuestras mamás preparaban todo, ¿no? No es como ahora que todo está ya hecho. Así que mamá tenía unos moldes, diferentes moldes de gelatina en diferentes formas. Y ese molde es el que le daba forma. Mamá lo que hacía simplemente era poner el jugo de gelatina ahí en el molde. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Esa es la palabra formó. Dios nos puso en su propio molde. Así como la gelatinita nos puso en un molde. E hizo un diseño especial, un moldecito para cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta de eso? Que somos totalmente diferentes. Totalmente diferentes cada uno de nosotros, porque Dios preparó en sus moldecitos y nos hizo. Dios nos formó. El molde de Dios tiene la forma de su imagen. Eso es lo que dice la palabra. Tiene la forma del carácter de Cristo. ¿Qué les parece? El molde de Dios tiene el carácter de Cristo, porque allí es donde Dios quiere llevarnos. Él dice: yo quiero que seas como mi hijo. Quiero que seas como Cristo. Quiero que tu carácter sea como el de Cristo. Esa es la meta del supremo llamamiento del que el apóstol Pablo nos dice. Vayamos, por cierto, a Filipenses capítulo 1, verso 6, dice aquí la palabra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo estoy persuadido, decía el apóstol Pablo, y aquí la palabra persuadido significa descanso. Yo descanso en esto. ¿Cuántos de nosotros estamos lidiando, tal vez luchando por diferentes circunstancias, situaciones, principalmente por la conversión de nuestros seres queridos, del esposo, la esposa, los padres, los hijos? De pronto, ¿cuántos llevan esa pesada prueba sobre sus espaldas? La palabra persuadido aquí significa descanso. Yo descanso. Descanso. ¿Saben? No hay cosa más hermosa que dormir una noche plácida en medio de tu circunstancia difícil. Eso es lo que Pablo dice: descansen en Dios. Descansen. Estoy persuadido, yo estoy seguro, tan seguro que descanso en esto, que mi hijo, mi hija, que mi padre, que mi madre, que mi esposo, mi esposa vendrán al conocimiento de Dios. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Esta es la promesa del Señor, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo estoy persuadido, tanto así, yo descanso
descanso, decía el apóstol Pablo, descanso, descanso, estoy persuadido. Descanso en la promesa de Dios, en lo que Dios ha dicho, eso hará. Mi confianza es en Dios, no en mí, sino en Dios. Por lo tanto, descanso. Cada uno de nosotros tenemos cosas que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Cada uno tenemos cosas que Dios tiene que restaurar en nuestras vidas. Y tenemos que descansar en Él. Tenemos que confiar plenamente en Él. Por eso estamos nosotros reconociendo que somos una obra en proceso. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra que ellos hicieron unos delantales de hojas de higuera. Vale decir que se escondieron o trataban de esconderse de Dios, trataban de esconder su situación pecaminosa, su vergüenza, porque hasta que pecaron descubrieron recién la vergüenza. ¿Saben qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que salir de nuestro escondite. Tenemos que dejar la vergüenza atrás. Deja de una vez, despójate de tus hojitas de higuera y preséntate delante de Dios. Amén. Preséntate delante del Señor. Dios va a restaurar tu vida. Porque Dios puede cambiar tu vergüenza en alegría. Dios puede cambiar esa realidad en tu vida. Tu lamento en baile, como dice la palabra. Vayamos al Salmo 30, verso 11. Quiero terminar con esto, amados. Salmo capítulo 30, verso 11. Dice así la palabra. Tú cambiaste mi lamento en danza. Me quitas la tristeza y me rodeas de alegría. Esta es la palabra maravillosa del Señor. ¿Qué hace el Señor? Tú cambias mis lágrimas en danza. Me quitas la tristeza y me rodeas de alegría. ¿Cuántos de ustedes ahora mismo se sienten sufridas por alguna circunstancia que están viviendo? Pero ¿qué dice la palabra? Que Él es el que cambia nuestras lágrimas. ¿En qué? Diga conmigo, en danza. Me quitas la tristeza y me rodeas de alegría. Amén. Dios es el que puede hacer eso y solamente Dios en nuestras vidas. Cambiar nuestra tristeza, nuestro lamento en baile, en gozo, en alegría. Pónganse en pie, amados.